Y esta mañana extraordinaria, ya tenemos parte de exactamente del elenco de la obra Juguetes Bajo la Tierra. Jorge Santoro, actor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias, Marco. Israel Ugalde, escritor y actor de la obra. Así es, muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, háblenos sobre esta estrujante historia que es Juguetes Bajo la Tierra, que tuve la oportunidad de verla el pasado domingo y en verdad se te queda la piel de gallina de ver las historias que ahí se cuentan. Pues sí, es una historia que creo que nos compete a todos los mexicanos porque es una situación que es un mal social, ¿no? Es una enfermedad social que sigue pasando en México y nosotros queremos retratar parte de esa realidad. No somos activistas, simplemente queremos, yo como productor y como actor, pues transmitir que los mexicanos tenemos que unirnos, los mexicanos tenemos que preocuparnos ya más por lo que le pasa al vecino, ¿me entiendes? Me acuerdo yo de niño cuando jugaba en la calle con una tranquilidad, bote pateado, todas las cosas que hacíamos de niños, ¿no? Con absoluta libertad. Exactamente. Sin ¿no? miedo, sin temores. Y hoy en día es muy complicado, ¿no? Entonces, es una obra complicada, pero muy sensible. Es para que lleguemos al corazón de las personas. A ver, Israel, háblanos exactamente en qué momento llega de tu vida el poder escribir Juguetes Bajo la Tierra y de qué habla esta historia. ¿Qué es lo que estamos narrando? Ok, Juguetes Bajo la Tierra va sobre los feminicidios en específico, es decir, hablamos sobre los asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. ¿Por qué nace? Bueno, ahora sí que la vida nos junta a Jorge y a mí y empezamos a planear hacer teatro y obras cortas, esa fue la idea original. Entonces, como que se dieron como muchísimos temas y el primer tema que yo empecé a escribir fue justamente feminicidios. Cuando empezamos ahí, y yo le dije a Jorge, no, es por aquí todo, tiene que ser por aquí, porque es muy importante, porque no lo decimos, porque todo el tiempo lo tenemos callado, porque es algo que está pasando y a nadie le gusta mencionarlo, pero pasa. Y entonces empezamos a escribir por ahí y bueno, creo que toda la parte de la investigación y todo lo que se hizo para generar Juguetes Bajo la Tierra fue muy rudo, ¿no? Entonces llegó en el momento justo, en el momento en donde yo podía y tenía la capacidad para escribir algo así, sobre todo que fuera desde el interior de los personajes. Ahora, ¿cuáles son las historias que se narran en Juguetes Bajo la Tierra? Bueno, son 5 historias. Yacar Teatro en Circuito y con Juguetes Bajo la Tierra es un concepto de 5 historias de 15 minutos cada una, pero que hacen un largo de hora y media. Y bueno, la primera historia es justamente cuando están las 3 chicas secuestradas. Están amarradas, con ojos tapados y qué piensan y qué sienten en ese momento de agonía, ¿no? Después de ahí brinca la segunda historia con el monólogo de una actriz que es Cari Carmona, que tú la viste, hace un maravilloso monólogo. Así es. Antes de morir, está justamente antes de morir y se enfrenta y se envalentona ante el asesino. Después viene el personaje de Julia, que es un transexual, que es el vínculo entre la venta de órganos y la gente que se dedica a eso. Y después de eso viene el personaje que hago yo, que es Ricardo Flores, que estoy buscando a mi hermana desesperadamente por todos lados y justamente llego a la morgue a ver si es el cuerpo de mi hermana y reconocerlo. Entonces son historias estrujantes, son historias que llegan de verdad, tú lo viviste y creo que quién mejor que tú, ¿no? Que podrías tú, si te llegaron esos personajes, sobre todo el mensaje que queremos pues transmitirle a ustedes, ¿no? Israel, este mensaje, ¿cómo le ha llegado al espectador? ¿De qué manera ha salido con una reflexión de que hay que apoyarnos, hay que ver como sociedad de los unos por los otros? Creo que principalmente es eso, que la gente sale entendiendo que es algo que sucede y sale en reflexión. Todo el tiempo estamos pues tratando de decirle a las personas, hey, pasa, ¿no? Y pasa desde adentro. Y hay mujeres que no nada más hablamos de las mujeres secuestradas desde afuera, sino de las sensaciones que ellas tienen adentro, ¿no? Entonces creo que tú sales de Juguetes Bajo la Tierra tocado, tal vez llorando, tal vez enojado, ¿no? Tal vez contento, hablando artísticamente, ¿no? Creo que es un proceso de arte muy interesante, pero sobre todo es eso, sales tocado y te vas a la casa a dormir, te metes y seguramente cuando estás en tu almohada vas a tener esta reflexión, ¿no? Pues Israel Ugalde, te agradezco en el alma, muchas gracias. Es escritor y actor. También Jorge Santoro, muchísimas gracias, productor y actor de Juguetes Bajo la Tierra. Cortísima temporada, Foro de la Diversidad, que está en la calle ¿de qué? Es el Colima número 267 en la colonia
Colonia Roma Norte, y vamos a estar todo octubre y noviembre, justamente a las 6 de la tarde los domingos. Muchísimas gracias, les agradezco mucho.